Biblioteca Nacional del Perú. La historia del Perú no solo se encuentra en los libros escritos por ilustres autores. Se escribe cada día a través de las acciones de hombres y mujeres que promueven el desarrollo de sus comunidades con ideas innovadoras. Conoceremos las iniciativas de los peruanos que contribuyen con el bienestar de quienes los rodean. Aquí, en Voces del Perú. Voces del Perú. Capítulo 2. Guillermo Guevara, el profesor peruano para el mundo. El profesor peruano para el mundo. Nuestro país se caracteriza por su diversidad geográfica. A lo largo y ancho del Perú se dibujan montañas, valles y bosques, los cuales constituyen también nuestra diversidad cultural. En estos lugares se asientan comunidades que van creciendo en número, y la demanda por educación se hace presente. Estas localidades rurales no cuentan, a diferencia de la ciudad, de grandes unidades escolares, y con el fin de suplir esta demanda, el Estado ha implementado espacios educativos con un solo profesor, quien enseña a varios niveles de educación, denominados colegios unidocente. De acuerdo con el Padrón de Instituciones Públicas Unidocente y Multigrado del Ministerio de Educación, hasta el 2018 se tiene registro de 37.466 colegios de este tipo, la totalidad de ellos ubicados en zonas rurales y con alguna dificultad de acceso. La dirección de estos colegios está a cargo de docentes con mucha vocación, quienes brindan su mayor esfuerzo por compartir sus conocimientos y lecciones a los estudiantes. Este es el caso del profesor Guillermo Santos Guevara Ruiz, profesor y director de primaria de la institución educativa número 821542, ubicada en la comunidad de Nuevo Porvenir, en Cajamarca. Unidocente funciona en una sola aulita, todos los grados de primero a sexto ahí mismo, sino que como ya ese fue uno de las trabas o de las que tenía los inconvenientes ahí cuando llego a trabajar, porque en la universidad, en el pedagógico, en los cursos, nadie me dijo, así se trabaja en unidocente. Entonces ahí tenemos que utilizar bastante estrategia y sobre todo hacer un poco de socializar con las familias, las autoridades comunales, sumar más actores, y entonces eso es lo que hace que se genere estrategias. La educación rural unidocente representa un desafío para cualquier profesor. Por eso, la implementación de técnicas y métodos de aprendizaje son fundamentales para tener éxito en esta labor. Guillermo Guevara representa una vocación docente marcada por un auténtico deseo de mejorar la calidad de vida de sus estudiantes. Esto ha llevado que sea reconocido con múltiples premios a nivel nacional e internacional. En la actualidad es calificado como uno de los mejores 50 profesores del mundo, del Global Teacher Prize. Su método pedagógico está basado en estrechar las relaciones entre docente y alumno a través del uso de recursos tecnológicos y estrategias de aprendizaje que involucren la creación de lazos con la comunidad, siendo el hogar el lugar clave para el desarrollo del aprendizaje. El tándem es una estrategia que se utiliza para una especie de apoyo cíclico. Por ejemplo, aquel que conoce poco, se apoya de uno que conoce hasta conocer otra vez, y luego el que ya llegó a su zona de desarrollo próximo, que se le llama pues en el currículum, puede estar en las condiciones de apoyar nuevamente al que viene de abajo, y así, es una manera cíclica. Puede ser con el hermano mayor, con el estudiante que esté en sexto, se apoya el pequeño, es como un coach, un guía, hasta que socialice en el colegio, y además hasta que empiece igual a trabajar, a empoderarse de eso. Cuando tenemos las tareas, él hace especie de profesor. Cuando les damos algunas actividades en casa, el coach va de casa en casa hasta apoyarle, hasta que logren las competencias, y luego ya que empiece a trabajar solo. Un poco trabajando ahí también en lo que es el aprendizaje autónomo, bastante autonomía, la socialización con las familias,
por un lado, y por otro lado, pues el tema eh, de las guías, los grupos de interaprendizaje. La innovadora propuesta del profesor Guevara ha calado fuertemente entre sus estudiantes, quienes señalan la importancia de las herramientas digitales que utilizan para tener mayores aprendizajes. Así lo manifiesta Manuel Andrés Torres López, quien a sus 12 años de edad se encuentra en el 6º grado de primaria y desde que inició sus estudios tuvo como docente al profesor Guillermo. Me siento con una gran alegría porque aprendemos con robots, con pizarras interactivas, el intranet, internet, computadora, y con eso aprendemos mucho mejor. Los estudiantes reconocen las acciones de su profesor, sienten que van aprendiendo cada día más, y no hay mejor homenaje para un maestro que sus estudiantes crezcan en conocimientos cada día. ¿Cómo no? Sí, yo, profesor, estoy muy orgulloso de estudiar en la Escuela del Porvenir con mi profesor Guillermo, que es uno de los mejores profesores del Perú, porque él es bueno, nos hace estudiar muy bien, muy alegre, contento. La emergencia sanitaria producida por el COVID-19 se ha convertido en una oportunidad para seguir mejorando sus métodos para impartir conocimiento. El profesor Guevara nos cuenta que después de estudiar educación, asumió el reto de afinar sus habilidades informáticas como complemento a su profesión. Todo ello le ha permitido crear un sistema de intranet para los estudiantes del poblado del Nuevo Porvenir. Esta red permite que los estudiantes puedan acceder a los contenidos educativos desde casa y sin necesidad de internet, debido a que la cobertura en ese centro poblado es muy limitada. Los materiales producidos se complementan a los establecidos por el Estado peruano a partir del programa Aprendo en Casa y se une con su técnica de fortalecimiento de habilidades desde el hogar. El sistema intranet que he creado consiste en una plataforma cargada en Linux, en una computadora convencional, una laptop convencional, no necesita de bastante que sea de quinta, sexta generación, una Pentium 4 es suficiente, pero a ello está agregado textos, está videojuegos, está videos para la gamificación, está instalado lo que son textos animados, simulaciones, algunas actividades iconográficas y un repositorio. De 4 áreas, porque no ha dado el tiempo para hacer más, para 4 áreas, pero de primero a 6º grado. Esa señal se emite mediante señal inalámbrica por una antena omnidireccional que se buena un Ubiquiti. Eso se emite la señal Wi-Fi y en la laptop educativa que solo el estudiante lo recepciona en casa, también por los campos abiertos que están alrededor del colegio. Ahí pueden engancharse a la plataforma, ingresan con su código, su usuario y su contraseña, y luego navegan de acuerdo a su grado que están, desarrollan las actividades, suben otra vez al repositorio, entonces yo ahí lo descargo, hago la retroalimentación, las observaciones necesarias para su posterior evaluación. Eso es lo que hemos hecho como una plataforma local, como una nube local, no es con internet. Muchas veces lo confunden intranet con internet. El intranet es a nivel local. La ventaja del intranet es que acorta a las brechas digitales o aporta el cierre de brechas, por un lado, y por otro lado es que no existe forma de que ingresen a páginas maliciosas, robo de contraseñas, trata de personas, etcétera, tanto los males sociales que se ven por través de los medios, pero al ser una intranet, o sea, a nivel de alcance local, no existe nada de eso. Funciona para 200 estudiantes sin tráfico de banda, por lo tanto es muy rápido, no hay tráfico de banda, rápido la respuesta del intranet. La tecnología forma parte de nuestras vidas. En las ciudades tenemos acceso a internet móvil que nos permite revisar con facilidad nuestras redes sociales, videos en diversas plataformas y mantenerse siempre en permanente comunicación. Sin embargo, en materia de educación, parece que no se ha avanzado lo suficiente sobre el uso de la tecnología en el aula, pero es necesaria dentro del proceso de formación del estudiante. La tecnología, nosotros no debemos ser ajenos a la tecnología. Para todo existe los avances tecnológicos, pero menos para educación. La educación mucho al máximo ha cambiado el color de pizarra de negra a blanca, nada más. ¿Y por qué debe estar la tecnología? Porque ayuda a desarrollar la creatividad del estudiante,
ayuda a que el estudiante también haga el proceso de simulación, por ejemplo, con realidad aumentada o realidad virtual. Eso, la simulación le va a generar bastante el aprendizaje por descubrimiento, por un lado, el pensamiento crítico, la investigación, la innovación, incluso la programación. Y en un curso de programación, de robótica, por ejemplo, desde primaria yo opino que debe ser curso de robótica obligatorio desde quinto, sexto de primaria, porque ahí desarrollan bastante el trabajo colaborativo, la comunicación entre estudiantes y sobre todo la matemática oculta. Cuánto ensayo, cuánto error para el conocimiento y la lógica, bastante desarrollada la lógica. Entonces, esas cositas de las nuevas tendencias que se nos viene adelante, la realidad aumentada, la realidad virtual, la programación, las simulaciones, son y van a ser parte de nuestro día a día. Y por qué no adelantarnos un poco a los hechos con la educación. Sacar adelante el año escolar en una situación de tanta incertidumbre como una pandemia de magnitud global no es una tarea sencilla. Este desafío plantea nuevas oportunidades para la educación, las cuales no deben ser desaprovechadas por los docentes. El profesor Guillermo Guevara destaca la necesidad de ser resilientes. El maestro tenemos ese rol, ese pleno convencimiento de reinventar. Yo siempre digo, esto va a marcar un antes y un después. Lo que pasa es que el maestro, ¿qué tenemos que hacer? No vamos a ser indiferentes, sino adaptables a los contextos. Adaptarse a los diferentes contextos y el rol del maestro debe estar ahí. Si viene esta pandemia o vendrá otro adelante, el maestro tenemos que tener la capacidad de adaptabilidad de inmediato a los contextos que se nos vienen. Si no vamos a quedar y a quejarnos por todo lo que no podemos hacer, lo que el Estado no nos da, va a pasar el tiempo y no hacemos nada. Lo que nos queda a nosotros, el rol del maestro es un investigador permanente, debe ser. Cada escuela debe ser un laboratorio, cada clase debe ser una investigación. Solo así un poco creo que podría cambiar el rumbo de la educación desde el lugar que nos toque desempeñar, sea unidocente, polidocente, multigrado, sea jornada escolar completa o sea colegio emblemático, etc. La actitud positiva del profesor Guevara y sus esfuerzos por modernizar la educación desde un colegio unidocente no solo ha permitido el reconocimiento de sus estudiantes, sino también el de instituciones. Por eso, entre los múltiples laureles, obtuvo el Premio Nacional Maestro que deja huella y fue finalista de Maestro Excelencia, entre otros galardones locales. Antes del inicio del aislamiento social, producto del COVID-19, el profesor Guillermo Guevara recibió una llamada que lo llenó de orgullo. Había ingresado al top 50 del Global Teacher Prize 2020 por su desempeño docente y su aporte a la sociedad. Este premio, considerado como el Nobel de la Educación, convierte al profesor Guevara en un profesor peruano para el mundo. Él es consciente que hay mucho camino por recorrer, pero siempre está pendiente de dar lo mejor de sí a sus alumnos y a la comunidad, porque la docencia forma parte de su vida. Su mensaje es una apuesta permanente por la educación y a seguir sumando actores para el desarrollo y bienestar de su localidad. Lo que me gustaría decir es que cada uno hagamos nuestra función, que nos toque desempeñarlo, hagámoslos bien. No busquemos culpables, no busquemos excusas. Con lo que tenemos, avancemos y apostemos por la educación. Sumemos más actores. La educación es el principal medio de los cambios sociales y hay que apostar por ella. Con la educación vamos a lograr el oro invisible. Podemos vender maestros, podemos vender abogados, médicos, producto de la educación. Yo quisiera que el Estado se le dé más espacio a la educación para que podamos cambiar como sociedad. Si de lo contrario, no se podría hacerlo. No busquemos pretextos para no hacerlo, con lo que tengamos avancemos, no busquemos culpables a terceros, empecemos por nosotros mismos. Yo creo que el mejor cambio empieza por uno mismo. No podemos cambiar el mundo, es cierto, pero esperemos que el mundo no nos cambie a nosotros. Muchas gracias. El profesor Guillermo Santos Guevara Ruiz, desde el Centro Poblado de Nuevo Porvenir en Cajamarca, nos enseña sobre la innovación de la educación para el bienestar de una comunidad que quiere salir adelante. Desde una escuela unidocente, él ha sabido sortear con éxito los múltiples obstáculos y retos para lograr sus objetivos. De esta manera, a través de él, también se conoce la labor de los profesores peruanos que apuestan por la educación
como un medio para lograr mejores ciudadanos. Este es un podcast producido por la Biblioteca Nacional del Perú, rumbo a los 200 años de historia.